veremos ya el capítulo número 5 del libro, y es cuando nuestra paz no tiene explicación humana. Creo que uno de los temas globales que podemos platicar siempre es hablando del tema de la paz, ¿no? Siempre hay un tema acerca de paz, tanto en familia, como en la sociedad, como en el país y como en el mundo entero. Un dato importantísimo que, que me llamó mucho la atención es que el Instituto Internacional para la Paz, que se encuentra en Estocolmo, en Suecia, se fundó en 1966 y estudiaron de los 3.400 años de 1966 hacia atrás, podían documentar 3.400 años de historia. Es lo que podían documentar de acuerdo a documentos oficiales, registros oficiales, y de 3.400 años de historia que llevaban documentados, solo se conocen 268 años en los cuales no se ha conocido un conflicto bélico entre naciones, ¿no? Solo 268 años de 3.400 años. Y bueno, y en el comentario del estudio que hacen, dicen, ¿no? Que están seguros que esos 268 años que no se registra un conflicto bélico entre las naciones, muy probablemente pueda ser porque obviamente no está la información completamente completa, pero pues que aparentemente no ha existido un año sin que haya paz total, ¿no? Aparentemente, de una u otra forma, siempre ha existido violencia, siempre ha existido un tema en el cual ha habido conflictos en estas magnitudes, de nación contra nación, de pueblo contra pueblo, y obviamente, pues es alarmante y refleja mucho nuestra condición como seres humanos, ¿no? Acerca de nuestro corazón, de que no sabemos vivir en paz, ¿no? Y bueno, pues hoy veamos el tercer fruto, perdóname, la tercera característica que el fruto del Espíritu tiene. Ya vimos el amor, vimos el gozo y hoy veremos la paz, ¿no? Entonces, recordemos el versículo de Gálatas 5, 22 y 23, donde nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, ¿no? Ahora, como les mencionaba, es la tercera virtud que tenemos del fruto del Espíritu, ¿no? Y bueno, es importante verificar y bueno, darnos cuenta cómo la paz está en contraposición contra la ansiedad, el desasosiego, los pleitos y las rivalidades que se mencionan como obras de la carne en Gálatas 5:19, ¿no? Y bueno, y esta parte es muy importante que entendamos, ¿no? La semana pasada veíamos que justo con la caída del hombre, el hombre perdió la capacidad de ver, ¿no? La capacidad que tenía de ver con los ojos espirituales, la perdió, ¿no? Y al final, pues hoy ve con ojos que no son espirituales. Pero aquí también podemos ver que después de la caída, la paz que el hombre disfrutaba en su relación con Dios se quebrantó. Esa paz, incluso que había en el ambiente, en la naturaleza, todo se quebrantó, ¿no? Y entonces, y con la pérdida de esa paz, el ser humano perdió la posibilidad de disfrutar la paz interior consigo mismo y la paz exterior con los demás. Y lo que les comentaba acerca de justamente este estudio del Instituto para la Paz, nos revela eso, ¿no? No sabemos estar en paz, ¿no? Y lo triste es que no solamente es con los demás, sino incluso es con uno mismo. En otras palabras, la paz con Dios determina la paz que podemos disfrutar en cualquier otra relación. Y yo creo que esta frase es muy confrontadora, porque justamente revela que si no tenemos paz eh, en muchas situaciones, el trabajo, la familia, el día a día, en las relaciones, es justamente porque muy probable, bueno, no muy probable, la relación que tenemos con Dios está siendo en un menor nivel. Entonces, después de la caída de Adán y Eva, el hombre quedó totalmente en enemistad con Dios, ¿no? Ahorita veremos Romanos 5:1, y bueno, y esa paz
solo puede ser restaurada por medio de Cristo Jesús, de acuerdo también a Gálatas 5, por quien tenemos paz con Dios. Ahora bien, aquí viene algo de verdad muy profundo y doloroso también. Aún los cristianos que ya han restablecido su paz con Dios, con frecuencia no viven su paz. ¿Quiénes son esos cristianos que ya han restablecido su paz? Bueno, todos los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón como único Señor y Salvador, ¿no? Y la razón es porque la paz como fruto del Espíritu es el resultado de una relación íntima con Dios que trae como consecuencia un estado de quietud interior, incluso en circunstancias donde todo lo que nos rodea parece estar en convulsión, como lo está el mundo de hoy. Al igual que el gozo, al igual que el gozo, y que nos enseñaba en el capítulo anterior el autor Miguel Núñez, que el gozo eh, no más que un sentimiento de alegría, es un sentimiento de satisfacción. Ajá. Porque a pesar de momentos complicados, de situaciones difíciles, tengo la satisfacción y la seguridad de que Dios está en control y lo que está sucediendo, aunque yo no vea en este momento, Dios lo va a convertir justamente en algo que sea para mi bendición. Y entonces, aunque la alegría no pueda estar ahí, el gozo de saber dónde está mi esperanza es lo que me fortalece. Y en este caso es muy parecido. Muchas veces creemos que la paz puede venir solo en circunstancias en las cuales no me ocurra nada complicado, ¿no? Y es exactamente la misma regla, exactamente la misma regla. Y pues bueno, em, de acuerdo al libro, dice que la calidad de nuestra relación con Dios determina el grado de paz en el que vivimos. Y de verdad, reitero, esta frase también creo que es muy confrontativa para cada uno de nosotros, porque deberíamos de preguntarnos cómo está mi relación con Dios al día de hoy. Yo también les comentaba, y esto también lo pude comentar en Alfa, justamente, ¿no? Les ponía el ejemplo de cuando tú estás en una relación al 100, cuando estás al 100, evidentemente, hablas de tu relación, eh, publicas y muestras el compromiso que tienes. Y cuando evidentemente estás dudando, obviamente puedes ocultar, obviamente no te vas a comprometer, no vas a dar la totalidad de tu amor incondicional. Y entonces va a ser un amor ahí disfrazado, va a ser un amor solamente romántico y obviamente, pues yo les decía, ¿no? A nadie de nosotros nos gustaría una relación así. Yo les decía a mi equipo de trabajo, ¿no? Hablando de que los quería yo al 100% conmigo, ¿no? En las evaluaciones pues de ambiente laboral y todo ese tipo de evaluaciones de desempeño, en cómo se sienten con la empresa, yo les decía, ¿no? Muchos podríamos decir un 9 no es malo, ¿no? No, no es malo el 9. Pero yo les decía, si hay un 1% de ti que no está de verdad de acuerdo, no está en paz en la situación en la que esté en tu vida, o sea, mejor o replantéate si es esa relación o si eres tú mismo y solucionalo. Porque yo les decía, si tú le aceptarías ese un 1% o 10%, dependiendo en qué escala lo veamos, de infidelidad a tu pareja y dirías, obviamente que no, ¿no? Obviamente todos queremos fidelidad al 100%. Y entonces, así les decía, entonces yo te quiero aquí al 100%. En este caso, en nuestra relación con Dios, ¿cuántas veces nuestra relación realmente, si somos completamente sinceros, no está al 100% con Dios, ¿no? Entonces, la idea de vivir en paz es central en toda la historia bíblica. La verdad es que, de hecho, tenemos al príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, nada más como dato importante, la palabra hebrea paz es shalom, ¿no? Y bueno, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento implica más que solamente un estado de vivir en paz, ¿no? En este caso, fuera de conflictos, ¿no? Es un estado general de bienestar, libertad de temor y deseos, un estado de contentamiento con la relación con Dios, con otros y con la creación, ¿no? Eh, es también felicidad, salud, prosperidad, ausencia de conflictos
y estar completo, tener armonía y satisfacción. Ahora, Jesús nos dio esta verdad y de hecho se la dio a los discípulos, ¿no? Justamente en el momento de la Santa Cena. Y nos dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy a ustedes como el mundo las da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Podemos ver aquí claramente, y lo veremos un poco adelante, cómo evidentemente Jesús hace muy claro que existen dos tipos de paz, ¿no? La paz que da el mundo y la paz que Él nos da, ¿no? Sin la aceptación de los propósitos de Dios, la paz no es posible. Y la razón es muy simple. Hay una relación directa entre el grado de paz que se experimenta y el grado de sumisión a los propósitos de Dios. Veamos esta parte muy sencilla ahorita con los discípulos y después veremos tal vez con nosotros. Cuando Jesús les lava los pies, cuando Jesús comparte la última cena, les instituye la cena del Señor, evidentemente ya les había venido anunciando y ese día les anuncia, evidentemente, sí, voy a morir, seré entregado, seré traicionado. Y todos los apóstoles, y yo creo que si tú y yo hubiéramos estado ahí, también tendríamos esa misma situación de dudar, de confundirnos de por qué serán así las cosas. Ajá. Se los compartió. Y bueno, y cuando Jesús habla y les menciona que lo van a abandonar todos, y que será entregado, Pedro, sabemos cómo es nuestro buen Pedro y creo que hay muchos Pedros en nuestro día a día. Y justo dijo, no, Señor, moriré contigo, ¿no? Si es necesario, iré a la cárcel, pero no te voy a negar, ¿no? Y evidentemente, eh, era un propósito natural perdón, un sentimiento natural, perdón, de los discípulos, no querer que Jesús fuera entregado, ¿no? Ellos querían ver la victoria de su Mesías. Y obviamente, por eso dice aquí, sin la aceptación de los propósitos de Dios, la paz no es posible, porque a veces viene este conflicto. ¿Y qué sucedió aquí? Justo, ellos no estaban viendo que el propósito por el cual tenía que pasar nuestro Señor Jesucristo era a través de la muerte en la cruz. Y obviamente, a veces, como no aceptaron eso, se llenaron de angustia, de carga, pasaron por esa situación difícil cada uno de ellos y por eso se dispersaron. Ahora dice, Dios tiene propósitos para nosotros que muchas veces no queremos. Y cuando eso sucede, la paz que habíamos disfrutado se desvanece. Y a veces, muchas ocasiones de nosotros estamos justamente eh, no aceptando el propósito que Dios quiere. Nos resistimos a obedecer a Dios porque decimos, eso que yo sé que Dios me está hablando, que Dios ya puso en mi corazón, no lo quiero obedecer porque evidentemente eso me hace renunciar a lo que yo quiero, ¿no? A la voluntad que yo quiero. Y bueno, y la paz que teníamos mientras tomábamos esa decisión, obviamente se empieza a desvanecer, ¿no? Primero necesitamos depender del Espíritu y luego llenarnos del Espíritu para poder disfrutar de la paz del Espíritu. Y bueno, y justamente eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos en tu día a día, en mi día a día, buscar depender del Espíritu para que nos podamos llenar de su poder y que obviamente podamos disfrutar de una de las virtudes del fruto del Espíritu, que es la paz. Ahora, la mente puesta en la carne es muerte. Dice Pablo en Romanos 8:6, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. ¿Qué es lo que hace que la mente puesta en la carne no pueda disfrutar de la paz? Es que la mente puesta en la carne no tiene paz porque con frecuencia desea, pero no puede tener. Planifica, calcula, manipula, pero no puede hacer que ocurra. Imagina cosas, pero luego no puede hacer la realidad y especula cosas que no corresponden a la verdad. ¿Cuántas veces en el día a día, ni siquiera en la vida, en el día a día, nosotros justo tenemos un deseo, ajá, pero ese deseo de felicidad que está asociado con la felicidad y con la paz es, no sé, terminar un tema de deudas, es un tema de salud, es un tema de relaciones personales,
Pero evidentemente, si solo lo dejamos sobre nuestra mente, va a estar en deseo, pero nunca lo vamos a lograr, ¿no? Vamos a hacer en nuestras fuerzas cálculos, vamos a pensar estrategias, pero no vamos a poder hacer que ocurra. Y si ocurre, ocurrirá de manera temporal y se volverá a romper. Y lo peor del caso es que empezamos a imaginar cosas y también a su vez especulamos. Y a veces llenamos nuestra mente con ideas que no provienen de Dios. Y obviamente todo esto hace que nuestra mente se llene de una paz falsa y al final esa paz falsa se convierte en un vaso amargo porque obviamente las cosas no se dan y sigo con insatisfacción. Pero la mente puesta en la carne está centrada en el yo y el yo nunca satisface. Por eso no tiene paz. En cambio, la mente puesta en el espíritu, que es vida y paz, es una mente enfocada en lo que Dios quiere. Probablemente, nos va a doler enfocar nuestra mente en lo que Dios quiere, porque tendremos que pasar por decisiones difíciles, pero es una mente que quiere lo que Dios quiere. Cuando la Biblia nos enseña que le podemos pedir al Espíritu que ponga en nosotros el querer como en el hacer, justamente es porque sabe que es difícil que tomemos esa decisión. Y una mente satisfecha con lo que Dios dispone, ¿no? A pesar de la situación y del resultado que estemos viendo en este momento, tenemos que confiar justamente en lo que Dios dispuso y en lo que está sucediendo, y mientras nosotros nos mantengamos en no salirnos de su propósito, sin duda vamos a entender el porqué de la situación y vamos a alcanzar esa paz. La paz que Cristo nos ha dejado es una paz que el mundo no entiende porque trasciende el entendimiento. El apóstol Pablo se refirió a esa paz en Filipenses 4:7 como la paz que trasciende el entendimiento, y esa paz era precisamente la que los discípulos necesitaban conocer y también tú y yo necesitamos conocer, ¿no? Esa paz que ellos en el momento de la Santa Cena, el huerto de Getsemaní, la captura de Jesús, y todo el juicio de Jesús y el camino hacia la cruz, básicamente esta paz que trascendía todo y sobrepasa todo entendimiento, no lo podían entender. Y bueno, la paz que trasciende el entendimiento humano es porque es una paz que no depende de nosotros, sino de Dios. Y justo en medio de nuestra situación complicada, yo sé porque lo he vivido y estoy seguro que alguien más lo ha vivido. Justamente es una paz que no lo entendemos, no sabemos por qué está así, pero dejamos completamente la situación en las manos de Dios. La temporada pasada, en el grupo pasado, decía, deje de ser el gerente general del universo, deje de sentirse eso y querer tomar el control de todo y deje el control a Dios, ¿no? Y justamente eso sucede cuando lo logramos hacer. Dios pone esa paz que solo Él puede producir, una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de su garantía. Volvemos a lo mismo, que Pablo estuvo en la cárcel, Pablo pasó por muchas situaciones y evidentemente nunca escribió de acuerdo a lo que estaba pasando como una duda de si había retomado el camino bien o no, ¿no? Si a lo mejor no se equivocó y de haber dejado de perseguir judíos, seguidores de Cristo, y obviamente se replantearse si tomó la mejor decisión. Él sabía que estaba completamente en garantía de lo que hoy estaba haciendo. Una paz que no depende de nuestras habilidades, sino de su poder. Una paz que no depende de una emoción, sino de una relación. Y una paz que no depende de nuestro éxito, sino de su propósito, ¿no? Hay una frase del pastor Itiel Arroyo que me gusta, me encanta, dice que lo peor que le puede pasar a un ser humano es tener éxito en las cosas que no son de Dios, ¿no? Entonces, eh, y es muy claro, ¿no? Porque pues nos podemos perder. Ahora, veamos qué es lo que es la paz del mundo contra la paz de Dios, ¿no? Debemos tener cuidado de no confundirlas. La paz que se encuentra en el mundo es una paz que muchas veces se busca a través del escapismo, evitando la confrontación, evitando estar con ciertas personas, evitando los problemas, ya sea no afrontándolos, negando su existencia o utilizando el placer para encubrir los problemas. A esta paz le llamaremos la paz de la evasión, la paz del placer, la paz del momento. Esa paz es irreal, más bien es una forma de escapismo y una negación de la realidad. Es definitiva, es una paz ingenua,
La paz que el mundo nos puede ofrecer es una paz temporal que perdura mientras perdura nuestra buena posición económica, que perdura mientras nuestra salud es buena, mientras las cosas salgan a nuestra manera, hasta que el médico nos informa que hay una enfermedad grave, que permanece hasta que nos despiden del trabajo o que alguien descubre que estamos en pecado. Llamemos a ese tipo de paz una paz temporal. La paz del mundo es una paz irreal, es una paz ignorante porque ignora las circunstancias y es una paz pasajera. Así es la paz y yo creo que tú y yo la hemos vivido y es muy cómodo permanecer ahí. Es muy cómodo y de hecho es muy fácil de identificar. Y muchas veces parte de los sueños y de los planes que tenemos como vida están basados en una paz del mundo. Porque creemos que si trabajamos y tenemos dinero, vamos a poder estar mejor, ¿no? Si me cuido y voy al gimnasio y hago ejercicio, voy a tener una mejor salud para mi futuro. Y no está mal, ninguna de las dos está mal, está bien. El problema es que muchas veces creemos que la paz va a estar sobre esas cosas. Y bueno, también a veces puede ser la paz, como dice aquí, escapismo y evitando la confrontación. Cuando decimos, ay, no, yo quiero estar en paz, no quiero más conflictos, ya no le hablo a mi mamá, ¿no? Ya no resuelvo este problema de pareja, ¿no? Ya esta diferencia con mis hijos no la voy a atender, ¿no? Y justamente empezamos a tener estos disfraces de paz del mundo. Dice, la paz del mundo es una paz que se ofrece por un precio. Y bueno, veámoslo así. Justo tengo paz, entre comillas, porque tengo un buen trabajo, un buen sueldo y me siento seguro de mis compromisos económicos. Tengo una paz porque tengo un seguro, una póliza de gastos médicos y evidentemente si pasa algo voy a tener eh, donde cubrir mi necesidad, ¿no? Este, y normalmente, o a veces, pagamos un precio que podría ser la salud incluso, porque a lo mejor estoy viviendo algo que me da paz, o que me da alegría, y creo que eso es paz, este, a cambio de mi salud, ¿no? Justamente, eh, como quiero trabajar mucho para poder cobrar más, para poder obtener más, y reitero, no hay nada malo en prosperar, pero al final a veces está a costa, por ejemplo, de la salud o a veces de la familia, y bueno, y al final todo siempre cobra factura. Finalmente hay otra paz pasajera que llamaremos la paz de nuestra autodependencia, y esa también creo que todos la hemos vivido. Esa es la paz que resulta de hacer lo que nuestra carne desea, independiente de si lo que hacemos está de acuerdo con la palabra de Dios o no. Yo me he encontrado en esta situación. Por ejemplo, a veces queremos algo y Dios nos dice que no. Y como Dios dijo que no, no estamos en paz. Pero luego procedemos a hacer lo que nuestra carne siempre quiso hacer y ahora nos sentimos en paz, porque finalmente cumplimos nuestra voluntad. A esa paz la llamamos la paz de la carne. Ujú. Esta paz de la carne dura hasta que Dios comienza a imponernos consecuencias de nuestra desobediencia, y cuando Dios comienza a hacer eso, no solo se nos va la paz, sino que también comenzamos a airarnos con Dios porque no comprendemos ¿por qué nos pasa esto cuando hicimos lo que considerábamos que era su voluntad y estábamos en paz, ¿no? Y bueno, y eso es son muchos temas profundos, decisiones de finanzas, decisiones de pareja, decisiones de familia, decisiones en el ministerio. De verdad, muchas veces nos cuesta trabajo por la vida y la relación de intimidad que tenemos o no tenemos con Dios, justamente la dureza de nuestro corazón, el deseo de nuestro corazón, nos hace llevar a tomar nuestra decisión y a veces disfrazamos las cosas creyendo que es voluntad de Dios y al final vienen consecuencias, ¿no? Y viene un problema muy grave hacia nuestros corazones. La paz de Cristo, ahora veamos, ya vimos la paz del mundo, ahora veamos qué es la paz de Dios, ¿no? La paz de Cristo implica tranquilidad en la mente, una paz interior en medio de las tormentas y tribulaciones. Es una paz con garantías eternas. Al contrario de lo que nos ofrece el mundo, la paz de Cristo no tiene nada que ver con los sentimientos o emocionalismo. No consiste en una actitud que tomamos ante la vida. No es positivismo ni optimismo. No es escapismo. No es el placer para adormecer el dolor. No es una negación de la realidad.
no es complacencia de la carne. Esto creo que a ti y a mí nos debe sonar muchísimo. El mundo hoy te busca vender muchas filosofías en las cuales te habla de que todo depende de tu actitud, todo depende de tu accionar, de tu positivismo, de tu optimismo, de tu esfuerzo. Y en parte es cierto, en parte, pero todo ese esfuerzo, toda esa actitud, todo eso, si está enfocado en el corazón de Dios, sin duda te va a ayudar. Pero si Dios no está en esa ecuación y está justo tus deseos, entonces es cuando esa paz, ese esfuerzo, se va a convertir en una paz temporal. Y vamos a entrar en un bucle, en un ciclo en el cual no vamos a salir, no va a ser interminable porque subimos bien, empieza la caída. Volvemos a agarrar fuerza, subimos y así no la vamos a pasar. Este es un estado en el que la mente del individuo está tranquila y el espíritu está en reposo porque conoce que su vida no está fuera de control y entiende que sus dificultades no son circunstanciales, sino providenciales. Ajá. Lamentablemente, la mayoría de los que han conocido a Cristo no conocen esa paz. Su mente no está quieta, su espíritu no es apacible y sus vidas se caracterizan más por un estado de ansiedad que por un estado de quietud. Ahorita vamos a avanzar al siguiente punto y justamente eh, muchas de las ocasiones es porque no renunciamos y porque no queremos pagar el precio que nos conlleva a conocer la paz de Dios. Ahora, justo vamos a ver qué requisitos necesitamos para disfrutar de la paz interior. Como mencionamos anteriormente, necesitamos tener paz con Dios y paz con nosotros mismos, paz interior, y la paz con los demás, paz exterior. Nuestra paz con Dios fue establecida por Dios mismo al reconciliarnos con Él por medio de Jesucristo. Dice Romanos 5:1. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Aquí está claramente que establecido cómo a través de Jesucristo fue que volvemos y tenemos paz, ¿no? La paz interior es el fruto de nuestra relación con Dios. Para experimentar esa paz existen ciertos requisitos que tenemos que enumerar a continuación antes de que podamos hablar de la paz con los demás. Gran parte de poder, la paz con Dios y la paz interior están asociadas, ¿no? Están sumamente asociadas porque al final la paz interior que te va a traer Dios a tu vida justamente te va a ayudar a que puedas tener paz contigo mismo y obviamente puedas estar en paz cada día mejor con Él, ¿no? Ahora, ¿cuáles son son 7 requisitos y es muy importante y aquí es cuando creo que evidentemente empieza también a ser confrontativo para cada uno de nosotros. Para disfrutar la paz interior necesitamos confiar en el carácter de Dios, en los propósitos de Dios y en las promesas de Dios. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuestra confianza o fe en Dios es la tierra donde crece nuestra paz interior. Es decir, nuestro jardín, nuestro campo, donde vamos a hacer que se fortalezca y esa semilla crezca, justamente es a través de la confianza, ¿no? Es la confianza en Dios, es justamente ese terreno pleno para que pueda crecer esta relación con Dios. La incredulidad crea un torbellino en nuestra mente. Y creo que tú y yo hemos estado y hemos pasado temporadas en las cuales justamente todo nuestro mundo está revuelto, ¿no? Y eventualmente nuestra vida, ¿no? Mientras no pongamos esta confianza en Dios, nuestra paz nunca va a poder estar estable, nunca la vamos a lograr, siempre va a ser una paz momentánea y obviamente siempre ese torbellino en nuestra mente de pensamientos, de ideas. Ayer justamente platicaba con una persona y completamente desenfocada me decía, Dios no me quiere, Dios no tienes planes para mí, Dios se equivocó conmigo. Estaba sumamente mal, estaba en un momento de crisis y estaba, a pesar de que yo le reafirmaba muchas verdades bíblicas, ella decía, sí, yo sé que Dios me ama, pero aún así sus propósitos se acabaron conmigo. Y estaba obviamente en un estado de víctima incluso, ¿no? De lástima.
Pero bueno, obviamente refleja el tema de los ataques que tenemos y de la falta de vida espiritual que buscamos tener. El segundo requisito para tener un paz interior, necesitamos entregar cada aspecto de nuestra vida. En Segunda de Crónicas 16:9 dice: los ojos del Señor recorren la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Eso implica que cuando nuestro compromiso con Dios es a medias, lo más probable es que no podamos experimentar su paz, porque nuestro corazón está dividido, y un corazón dividido no puede estar en paz. La falta de compromiso es la razón por la que los cristianos se dispersan de la comunidad cristiana, cuando las cosas no salen como ellos quieren. Se asemejan a los discípulos que abandonaron al maestro en el momento de la prueba. Y creo que a mí me ha pasado, no sé si te ha pasado, si no te ha pasado, me gustaría que nunca te pasara, y para eso te pido que tomes esta advertencia y te fortalezcas en el espíritu, porque si no, evidentemente vas a pasar por este momento y va a ser sumamente complicado. Pero bueno, entonces, ¿cómo nos cuesta trabajo entregar cada aspecto de nuestra vida? Pero si no lo entregamos y queremos seguir teniendo nuestro propio punto de vista y cómo tienen que ser ciertas cosas, entonces no vamos a nunca a poder llegar a disfrutar de esa paz interior, porque siempre va a haber un concepto en tu mente de cómo tendrían que ser las cosas. El video que les mandé, no sé si lo llegaron a ver, el de la caja negra de Dios, el pastor Dante Gebel, donde justamente habla de cómo ponemos el problema, decimos que se lo entregamos a Dios y cómo después lo quitamos, ¿no? Entonces, déjame ver, creo que alguien levantó la mano. Perdón, fue sin querer. Ok, perdón. Entonces, el tercer requisito es, para disfrutar la paz interior, necesitamos cultivar la oración y tener una disposición de gratitud hacia Dios en todo momento. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esa es la paz que no tiene explicación humana. Esa paz es la paz de Pablo en la tormenta que hizo naufragar el barco, la paz de Moisés en el desierto, la paz de los tres amigos de Daniel en el horno de fuego, la paz de Daniel en el foso de los leones, la paz de Esteban mientras era apedreado, la paz de Noé en el diluvio y la paz de Cristo en la cruz. Es difícil soportar las pruebas de la vida. Y evidentemente, si tú no mantienes una conversación continua con Dios en oración, si no cultivas y verdaderamente no entiendes que tiene, así como platicas con gente en tu trabajo, en tu casa, en el ambiente en el que tú estés, para que obviamente puedas hacer mejor las cosas, trabajar con esa persona mejor, vivir con tu pareja mejor, con todo lo que hacemos de manera natural en cada una de las áreas de nuestra vida, siempre es cultivando la comunicación. Y si tú no cultivas la oración y todo lo que te esté sucediendo, por muy mínimo que te parezca, no vas a lograrlo. Ahorita me compartía Jesús y me voy a tomar la libertad de compartirles. En el grupo de WhatsApp comentó que su carro estaba descompuesto, ¿no? Y pues obviamente cuando aún por un carro descompuesto, el cansancio, la desesperación, a veces el afán de querer llegar a descansar o a lo mejor hacer otras cosas, a veces nos llega a abrumar. Pero justamente ahí es cuando el Espíritu está trabajando en nosotros. Me compartió Jesús que estaba ahí y se puso a leer la Biblia en lo que llegaba la grúa y demás, y que empezó a leer en Jueces la historia de Gedeón. Y de igual forma, así como lo hizo Gedeón, él oró ahorita. Él le pidió a Dios que arrancara su auto y arrancó. Y como bien leíamos hace un par de hojas, los hijos de Dios no estamos por causas circunstanciales, sino providenciales. Son cosas que no vamos a poder explicar, no vamos a poder entender por qué a mí sí lo mío sí se resolvió a favor, cuando normalmente no ocurre así. Lo circunstancial, lo que realmente ocurre de acuerdo al antecedente que sea, es tal cosa. Y a los hijos de Dios nos pueden ocurrir cosas providenciales, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad es que es importante que mantengamos y entendamos
cada uno de estos requisitos, porque si no, evidentemente vamos a estar frustrados y vamos a pasar años en nuestra búsqueda y acercamiento hacia Dios y no vamos a disfrutar de la plenitud del fruto del Espíritu y de una relación plena con Él. El cuarto, para disfrutar de una paz interior no solo necesitamos leer su palabra, sino también amarla. El Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Bueno, muchos cristianos leen los pasajes de la Escritura de forma selectiva, evitando continuamente aquellas secciones que demandan cumplimiento y recurriendo constantemente a las secciones donde Dios promete bendiciones, apropiándose de forma recurrente a las promesas de Dios sin vivir las responsabilidades que Dios impone a sus hijos. El que ama la palabra de Dios la lee, la estudia, la escudriña, la memoriza, la atesora, la cumple, la enseña, la comparte, la defiende y la cuida para que no sea distorsionada. Esa persona conoce y disfruta la paz de Cristo. Necesitamos amar su palabra, necesitamos leerla y amarla. ¿Cómo la vas a amar conociéndola? ¿Cómo la vas a poder disfrutar? Pues evidentemente si pasas tiempo en ella. Les platico rápido, el jueves pasado teníamos una reunión en un grupo de sanidad y justamente salió el tema del versículo, ¿no? De airaos pero no pequéis, ¿no? Y entonces este versículo lo hemos escuchado mucho, creo que cada uno de nosotros, ¿no? Y sí, a veces exhortamos a alguien para que se enoje y no peque, ¿no? Entonces, lo decimos mucho y a veces el que no está viviendo el enojo lo puede decir fácilmente y el que lo está viviendo, el que está viviendo el enojo a veces se siente confrontado y como que dice, ya me diste en el clavo y ya no te puedo refutar, ¿no? Pero realmente no lo siente, ¿no? Y yo les decía que justamente para hacer esto, la conciencia, conciencia ciencia es conocimiento, con conocimiento. Conforme más conocemos su palabra y tenemos más conocimiento, la conciencia, cuando viene un enojo, justo porque ya tenemos más conocimiento de su palabra, podemos entender, por ejemplo, cuando dice airaos, pero no pecáis, es decir, puede pasar una situación muy difícil y por supuesto que es válido que te enojes, ¿no? Que te lleve a un enfado, pero con el conocimiento y hablando específicamente de conocer la palabra, amarla y atesorarla, podemos saber que, y en ese momento nuestra conciencia nos puede hablar y decir, tu lucha no es contra él, no es con carne y sangre. Hay todo un mundo de huestes celestiales de maldad que están detrás de esa persona que te está molestando, ¿no? Este, puede venir el conocimiento de la palabra de Dios y decirte, pon la otra mejilla, necesitas mostrar el amor de Cristo. Y entonces de esa manera podemos reaccionar conforme la palabra nos dice, pero necesitamos leer su palabra, amarla y conocerla. El quinto requisito para una paz interior es disponernos a la obediencia. Y oh, qué difícil es esto, ¿no? Lo que también han aprendido y recibido y oído de y visto de mí, esto practiquen, obedezcan al que Dios, y el Dios de paz estará con ustedes. La obediencia trae paz, pero cuando la desobediencia nos la roba, porque el Dios de paz está con los que practican la obediencia. Hay hijos de Dios que son desobedientes, que ciertamente disfrutan la paz general que resulta de la reconciliación del hombre con Dios, pero esos hijos de Dios que caminan en desobediencia no pueden disfrutar de una paz más profunda y continua. Y es que un caminar desobediente implica un alejamiento de Dios y la paz de Dios solo se experimenta estando cerca de Él. Yo no, yo sé que existimos muchos hijos de Dios que ya lo recibimos y evidentemente sí tenemos momentos de paz, sí lo disfrutamos, pero no es continua esa paz. Aquí está la respuesta. Es porque no estamos en desobediencia. Y sí, Dios nos trae mucha paz y ya es una paz mayor que la que conocíamos antes de recibir a Cristo, antes de que viviéramos una vida, una relación con Él. Pero aún hay momentos en el cual no disfruto de paz. La respuesta es muy clara. Es porque justamente no estamos en obediencia. Y esa desobediencia nos hace que justo la paz plena, la paz total,
nosotros, ¿no? Bueno, necesitamos disponernos totalmente en la obediencia. No es un paso difícil, pero es lo necesario que necesitamos hacer, ¿no? ¿Y cómo vamos a poder vivir en obediencia? Vámonos amando su palabra, conociendo su palabra. ¿Cómo vamos a poder amar y conocer su palabra si en oración le estamos pidiendo a Dios que ponga el querer como el hacer? Entonces, vámonos al sexto. Eh, para disfrutar de una paz de Cristo tenemos que vernos viendo en Él y no en el, viviendo en Él y no en el mundo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Todo el cristiano, todo el que es cristiano está en Cristo. El problema es que no todo cristiano tiene la actitud mental de verse en Cristo. Disfrutar de la paz de Dios es un don o un regalo que viene del acto cuando decidimos permanecer conectados con Dios, no de palabra sino de hecho. La paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino el resultado de un sentido de presencia de Dios en nosotros. Por eso Cristo dijo, en mí tendrán paz. Cuando nuestra comunión con Cristo se va, nuestra paz se desvanece. Entonces, en este caso, muchas veces estamos tan acostumbrados a nuestro día a día que lo has escuchado muchas veces. Una de las cosas que a veces, como primera instancia, a veces empezamos a preguntar es, bueno, y ahora que soy cristiano, puedo fumar, puedo tomar, puedo bailar, puedo escuchar música, puedo asistir a reuniones, puedo bla, 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 bla. En automático, nuestra carne surge. Surge porque estoy diciendo, amo todo esto, ajá, dame una justificación para deshacerme del menor número de cosas, ¿no? Y obviamente, eh, justo porque no queremos deshacernos de varias cosas para vivir completamente en Cristo y seguimos amando muchas cosas del mundo, ajá, es que no vamos a lograr una paz con Dios ni una paz interior, ¿no? Y justamente decimos, no, 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 espérame, no, no, o sea, yo no me voy a dejar. O sea, si mi jefe me dice, yo le voy a contestar, ¿no? Cuando en muchas ocasiones a lo mejor sí va a ser injusto. Y esto es lo que es sumamente difícil. Pero probablemente pueda ser un trato de Dios y una prueba a tu vida el mantenerte callado, el poner la otra mejilla. Pero nos cuesta demasiado trabajo vivir en Cristo y dejar de acostumbrarnos a este mundo en el cual vivimos. Y el séptimo y último, para disfrutar la paz con Dios, necesitamos un carácter manso y humilde. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Si nos detenemos a pensar, muchas de nuestras inquietudes, molestias, irritaciones y aun enemistades con otros han sido producidas por el orgullo que se ofende, irrita y reacciona fácilmente. El orgullo que no sabe perdonar y como consecuencia nuestro orgullo mantiene nuestras irreconciliaciones, las cuales por definición implican falta de paz entre dos personas. El orgullo rehúsa buscar ayuda y prefiere permanecer en la ansiedad y es el orgullo que permanece rumiando las faltas del otro de manera compulsiva, lo cual habla de una falta de paz interior. Hay que ser mansos y humildes, porque si no somos mansos y humildes, justo no vamos a poder pasar por alto las faltas de los demás. Justo la vamos a abrazar. Yo le comentaba a una persona esta semana que está terminando, que le decía que el problema de no sanar, el problema que tenemos en no sanar heridas del pasado es porque no queremos quitar la responsabilidad en la persona que nos hirió. Y queremos, como dice aquí, seguir rumiando de las faltas del otro, queremos seguir diciendo, pero es que él hizo, pero es que hizo esto, pero es que eso no debería ser de alguien que dice tal, 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 pero, y no dejamos de quitarle la responsabilidad, pero es que el sentido común, pero es que una buena persona, pero es que, y no dejamos de dejar de la responsabilidad de nuestra otra persona para justificar mi molestia. Ajá. Hasta que no le quitemos esa responsabilidad y nosotros tomemos la responsabilidad de renunciar a ese daño que nos hicieron, a analizar qué fue lo que nosotros contribuimos en ese daño, hasta ese momento aceptarlo y buscar arrepentirnos
y liberar a la otra persona de su falta, no vamos a sanar, ¿no? Y para eso, y parte de poder buscar la paz interior, es siendo mansos y humildes. Si el orgullo está sobre nosotros, es evidente que va a ser muy difícil que logremos justamente poder disfrutar de la paz interior. Y por último, la paz con los demás. Ya vimos en estos 7 requisitos la paz, una paz para con nosotros mismos en nuestro interior y para con Dios. Eh, Hacer la distinción entre la paz que obtenemos de Dios y la paz que proviene del mundo. Pero ahora viene otra paz. Avanzamos perfecto hasta ahí. Pero justo la paz con los demás no la queremos avanzar, ¿no? Y está muy relacionada al punto número 7 de la presentación de la página anterior. Si el fruto del Espíritu es algo que debemos exhibir, entonces la paz tiene que guardar relación con el resto de los hombres. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice con relación a nuestra paz con los demás. Busquen la paz con los demás y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando éramos enemigos de Dios, Cristo vino a restablecer la paz entre el hombre y Dios. Debemos imitar su ejemplo, buscando la paz con los hombres. Y el llamado a procurar la paz con los hombres incluye a nuestros enemigos, porque como bien dice el autor de Proverbios, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún sus enemigos hace que estén en paz con Él. Como creyentes, nuestro rol principal es complacer a Dios y Él se encargará del resto. La idea es que nosotros hagamos lo mismo que nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu, buscando la paz y resolviendo las diferencias que podamos tener con los demás. La división y los conflictos son obras de Satanás y de la carne. La paz y la unidad son obras del Espíritu de Dios. Esto es todo por hoy, amigos.